promoviendo transparencia. Con ello las personas tienen el derecho y la posibilidad de informarse. Las posibilidades de con esa información pedir rendición de cuentas. Y esperamos todos que a través de ese proceso se logre un Estado eficiente y más comprometido con la cotidianidad de los que vivimos en él. Bien, escuchamos al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. Ya se encuentra con nosotros la viceministra Ana Gabriel Zúñiga para hablar pues de este proyecto que usted propiamente ha impulsado, Ana Gabriel. 17 puntos presentan ayer ustedes dentro de esta estrategia. Buenos días. Efectivamente, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Y ayer celebrábamos la conclusión de un proceso que nos ha llevado pues bastantes meses, no solo priorizando estos 17 compromisos o metas que vamos a impulsar en lo que resta de la administración, sino generando una red de reformadoras y reformadores de gobierno abierto que están constituidas por 38 personas de distintas instituciones, tanto del Poder Ejecutivo como Defensoría de los Habitantes, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones. Y estos 17 compromisos están enfocados pues en 3 ejes fundamentales. Uno, que es para fomentar la cultura a la transparencia y el acceso al derecho humano del acceso a la información. También la lucha frontal contra la corrupción y para nosotros el más importante de todos, el de participación ciudadana. ¿Y qué significa eso, digamos, para la gente? Sí, ¿Qué quiere decirme el gobierno? Una persona de a pie ¿Qué quiere dice, decirme el gobierno ¿de qué me cuando sirve? me dice que quiere ir a participación ciudadana? Bueno, para nosotros es fundamental entender que la realidad nos ha exigido como Estado, que además nos hemos quedado un poco aletargados y un poco rumbrados en nuestra capacidad de relacionarnos con la ciudadanía, que tenemos que abrir espacios para la discusión, para la rendición de cuentas, para que la ciudadanía fiscalice los procesos que llevamos a cabo. Es por esto que entre algunas de las metas que queremos concluir con este proceso es generar un protocolo de relacionamiento con sectores y poblaciones para que las instituciones vayan asumiendo una cultura de participación y permitan que los distintos grupos ante las que las instituciones tienen competencia de satisfacer necesidades tengan posibilidad de construir política pública directamente con las instituciones, en conjunto determinar las prioridades, para que cuando se enfrenten a conflictos siempre el diálogo sea un imperativo y no la represión como en algunas ocasiones pues demandaban anteriormente algunos de los grupos. También pretendemos potenciar mecanismos que ya existen y que esta administración pues ha iniciado prácticamente desde el día 1 como Tejiendo Desarrollo y los espacios de creación de los consejos territoriales del INDER. También vamos a potenciar espacios como la Mesa para Guanacaste, que se creó en el marco del 25 de julio de este año, que integra una cantidad de fuerzas vivas y actores de la provincia para potenciar los proyectos de desarrollo, o el proceso de diálogo, Dialogando por el Buen Vivir, que se hace con los territorios indígenas de Talamanca y Turrialba. Todo lo que pretendemos es ir abriendo espacios de incidencia directa en los procesos de toma de decisión para que la gente se empodere, exija, pero además participe y asuma una corresponsabilidad y una co-creación de políticas y acciones en conjunto con nosotros. Y hablando de ese conjunto, ustedes están trabajando de la mano también con el Poder Legislativo, con la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va esa coordinación? Porque recientemente se firmó en la Asamblea Legislativa un compromiso y también el Tribunal Supremo de Elecciones. Efectivamente, hace pocas semanas los presidentes de los distintos poderes, incluido el que nosotros reconocemos como poder electoral, firmaron una declaratoria de Estado abierto, declaratoria que evidencia lo que ya de por sí desde meses atrás el Poder Ejecutivo ha venido generando un proceso de articulación entre distintos poderes, en el entendido de que para todas y todos un funcionario público es un funcionario público del Estado, independientemente si estás en una municipalidad, si sos un juez o si sos un médico. Al final de cuentas somos funcionarios y funcionarias públicas, y lo logramos plasmar en nuestra estrategia con varios compromisos compartidos. Por ejemplo, con el Poder Judicial vamos a acompañar la divulgación de su política de participación ciudadana. Con el Tribunal Supremo de Elecciones, talleres de empoderamiento de las juventudes, con el IFET y el Viceministerio de Juventud, que incluso ya fueron el primer compromiso cumplido el fin de semana anterior con la primera etapa de este proceso. Para que los jóvenes se involucren en política. Efectivamente, para que se involucren en política, conozcan sus derechos ciudadanos, cómo pueden participar, cómo pueden organizarse y trascender de las estructuras que tradicionalmente nos imponen de participación, sino ir generando espacios de interacción nuevos en el entendido que la organización social
también es política y que desde ahí pueden generar incidencia política. Bueno, y desde el mismo planteamiento y planeamiento de la estrategia se dio ese espacio, ¿verdad? Hubo representación de la sociedad civil, de las universidades públicas, de las cámaras empresariales relacionadas a la comunicación y la información. Efectivamente. De hecho, nosotras en abril de este año publicamos el decreto que crea la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto, con el objetivo de que fuera un ente técnico y político que diera las discusiones sobre el tema de gobierno abierto y le diera las recomendaciones a la presidencia para que tomara la decisión final. Esta comisión, como bien lo planteabas, está representada por distintos actores, 5 del Poder Ejecutivo, 2 de sociedad civil, 1 de CONARE y 1 de UCAEP. Entonces se abrieron las ternas de participación, de sociedad civil era abierto para organizaciones que tuvieran algunos elementos relacionados con el tema gobierno abierto, se seleccionaron abriendo datos y Costa Rica íntegra, y luego tenemos de CAMTIC por UCAEP y el nivel de la UCR por CONARE. Y del Ejecutivo está Mideplan, Hacienda, MISIT, Presidencia y Ministerio de Justicia. ¿Y sigue funcionando la comisión? Sigue funcionando. De hecho, su primer labor fue todo lo relacionado con la discusión de los insumos de esta estrategia. Y lo que sigue es el seguimiento, la fiscalización y en los temas donde no tenemos nada regulado o creado, crear esos insumos. Ana Gabriel, y el tema de los frutos de gobierno abierto, ¿ya se empiezan a ver frutos de gobierno abierto? Por supuesto, yo creo que podemos hablar de gobierno abierto casi desde el día 1 que la administración inicia su gestión. Y yo creo que se puede evidenciar en procesos como la política energética, que el MINADE también lanzó hace pocas semanas atrás, donde fue el resultado de un proceso territorializado y participativo con distintos sectores que priorizaron las necesidades de cómo atender la realidad de la matriz energética costarricense. También lo podemos evidenciar con la figura de los cogestores de puente, salir a la calle a buscar e identificar la pobreza, eso es gobierno abierto, trascender de la institucionalidad, de la oficina, de que la gente tiene que venir a beneficiarse de la política social o el propio tejiendo desarrollo, y lo vemos con avances contundentes en Puente, con proyectos de desarrollo que ya tuvieron sus frutos en Guanacaste, con Tejiendo, con el empoderamiento que doña Yamileta Astorga hizo de las asadas para la gestión del recurso hídrico y con plataformas que vienen a facilitar información del Consejo de Transporte Público, que facilita información de los concesionarios de autobuses, taxis y transporte de estudiantes, y otra también de la IA, donde puedes denunciar las fugas o averías por una aplicación telefónica. Señora viceministra, vea, hablemos sobre acceso a la información. Nosotros, los costarricenses, estamos, es fea la palabra, pero acostumbrados, digamos, a toparnos con, como se dice en el lenguaje coloquial, a toparnos con paredes respecto al acceso a la información en la gestión pública. Muchísimas instituciones y muchísima institucionalidad se ha creado incluso con legislación que les facilita blindar la información para que la misma no sea pública y conocida, como la SUTEL, ¿verdad? Donde las decisiones que se toman respecto a la gestión del espectro eléctrico desde la Superintendencia de Telecomunicaciones puede ser declarada confidencial, ¿verdad? Entonces venimos con ese tipo de gestión desde lo gubernamental. Además, sabemos que crear plataformas para un acceso a la información muchísimo más abierto es sumamente costoso, y entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo se plantea desde el Gobierno de la República transformar esta visión con la cual se ha estructurado muchísimas de las instituciones, ¿verdad? Bueno, vos tocas 2 puntos fundamentales, y sobre ese tema hay que partir del hecho lamentable de que somos tal vez de los países de América Latina, de los pocos, junto con Argentina, que no cuentan con una ley de acceso a la información, lo cual es bastante lamentable, porque entonces no tenés cómo regular garantías mínimas, y el acceso a la información es un derecho humano. Conscientes de esta realidad, vamos a impulsar 2 procesos conjuntos. Uno que está dirigido a crear un decreto de acceso a la información para el Poder Ejecutivo, con lineamientos que van a ser de carácter vinculante. ¿Cuándo va a ser emitido? En este momento, perdón. ¿Cuándo va a ser emitido? Vamos a procurar emitirlo en el primer trimestre del otro año, con el objetivo de que en el mismo momento que presentamos directriz, vamos a estar con la claridad y mejoras de proyecto de ley en materia de acceso a la información. Entonces vamos a impulsar esos procesos de manera conjunta, y el objetivo es que en este periodo de sesiones extraordinarias que acaba en mayo del otro año podamos estar presentando ese proyecto de ley. La idea es que obviamente el decreto no es suficiente para poder regular y exigir todo lo que quisiéramos. Entonces vamos a apostar por un decreto
porque además a nivel del Poder Ejecutivo queremos ir instaurando esta cultura de transparencia, queremos ir generando capacidades instaladas, porque nos pasa, y nos pasa actualmente, por ejemplo, con la ley de archivo, que hay una ley vigente y que hay instituciones que no tienen la documentación completa, ni siquiera expedientes únicos de usuarios. Entonces, nosotros queremos una ley y ojalá logremos aprobar el proyecto en esta administración, pero queremos generar capacidades en las instituciones para que una vez que la ley logre estar en vigencia, podamos ir generando la facilidad de la información en la ciudadanía. Hablando del tema de los retos que tiene el gobierno abierto y es la participación ciudadana, y lo tocabas pero muy brevemente, ¿cómo poder realmente hacer que la gente se entusiasme y diga, bueno, sí, yo quiero participar en gobierno abierto, yo quiero pues poder aportar en gobierno abierto, o quiero enterarme qué es gobierno abierto? Bueno, lo primero es que creo que nos corresponde, y ya iniciamos ayer con una feria ciudadana que se dio justo después del lanzamiento, con actividades culturales, apropiación del espacio público y puestos informativos para que la gente vaya acercándose a la ciudadanía, y también que nosotros nos acostumbremos a salirnos del escritorio, ¿verdad? Que muchas veces es esa eficiencia en la dinámica y en la relación con la ciudadanía. Vamos a generar procesos de sensibilización con nuestros funcionarios y funcionarias públicas para que entiendan la necesidad de reinventarnos como servidores públicos, y también vamos a ir a los territorios, vamos a generar talleres, laboratorios cívicos, para empoderar a la gente, explicarles la importancia y los extremos del gobierno abierto. También para las personas que nos están viendo y escuchando, pueden ingresar a la página www.gobiernoabierto.go.cr y ahí van a poder encontrar elementos de la estrategia, los puntos importantes, espacios de incidencia. También nos pueden escribir al correo dialogociudadano@presidencia.go.cr y nos pueden visitar incluso en Casa Presidencial, en el viceministerio, que con mucho gusto, y así lo hicimos para la consulta pública de la estrategia, recibir ahí para que vean toda la información que tenemos registrada y para explicarles cómo se pueden involucrar. Yo creo que es necesario entender, y yo creo que ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental también como facilitadores de la información, que una ciudadanía empoderada con información, una ciudadanía que asume su rol de crítica, de realimentar y de co-crear con el gobierno, fortalece la democracia. Y le devolvemos al pueblo, que es el soberano, sus facilidades para que pueda incidir, nos pueda regular, nos pueda exigir. En la medida que más nos exigen, más efectivos tenemos que ser respondiendo. Y eso, insisto, no es más que fortalecimiento de la democracia. Es parte también de una tendencia internacional, ¿verdad? Y eso es importante decirlo. Hay en este momento también una red mundial enlazada y solicitándole desde la ciudadanía y desde los mismos gobiernos, ¿verdad?, la creación de los mecanismos necesarios para este tema del gobierno abierto. Efectivamente, de hecho, Costa Rica forma parte de la Alianza para un Gobierno Abierto desde el 2012. Esta administración continuó con ese compromiso ante la alianza. De hecho, nos correspondió elaborar el segundo plan de acción que exige este elemento de co-creación y a partir del cual fueron los insumos base para nuestra estrategia. Y en el finales de octubre logramos asumir junto con México la copresidencia de la red de la OCDE para América Latina de Gobierno Abierto Innovador. Y en el proceso que nos encontramos de incorporación a la OECD es fundamental ir cumpliendo con ciertos estándares en materia de gobernanza pública, y las facilidades que el gobierno abierto genera son fundamentales para poder concretar este proceso de incorporación, y ahora con esta copresidencia el triple de responsabilidad de lograr estar acorde con los estándares internacionales particularizados pues a nuestra realidad costarricense. Hablando específicamente de la lucha contra la corrupción, ¿en qué contribuye el gobierno abierto a la lucha contra la corrupción? Dimos una discusión muy rica en el seno de la comisión, entendiendo que, por ejemplo, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito tuvo un efecto persuasivo importante, ¿verdad? Y además con todos los casos de corrupción fuertes que se vislumbraron en una época, ¿verdad?, en unos años atrás, pero hubo como un estancamiento en entender que además no solo las altas jerarquías cometen acciones de corrupción, sino que además no necesariamente sancionar es la medida efectiva, sino que debemos evitar que haya corrupción, porque cuando ya sancionamos se hizo un daño al erario público, se hizo un daño a los presupuestos de la gente y se hizo un daño a la institucionalidad. Y por eso lo que pretendemos es apostar por la transparencia, por lo que vamos a hacer procesos de transparencia en el ciclo de vida de la infraestructura,
que eso fue una petición del señor presidente. ¿Cómo hacemos que la gente haga un control efectivo de las obras de infraestructura, el puente, la carretera, cualquier otro elemento en materia de obra pública? Vamos a transparentar la selección de funcionarios del servicio civil en sus 3 capítulos, del que están regulados por el régimen del servicio civil, las ternas, los requisitos y el resultado final de quién queda seleccionado. Y vamos a apostar por reformas legales como el proyecto de ley de extinción de dominio, que está dirigido a generar un proceso más expedito que el proceso penal para cooptar el dinero a la organización criminal y utilizarlo en proyectos preventivos, porque además el crimen organizado está sumamente relacionado con la corrupción y debemos evitar que ocurra acciones lamentables como en otros países de la región donde la organización criminal está involucrado en el Estado, y hay que actuar preventivamente para evitar que eso se consolide, y por eso estamos apostando al proyecto de ley de extinción de dominio con mucha fuerza como una prioridad del señor presidente y liderado por el Instituto Costarricense sobre Drogas con los diputados de la Asamblea Legislativa. Ahora que estamos hablando con el señor magistrado respecto a los cambios y la transformación del organismo de investigación judicial, resaltó algo que cada vez que se habla sobre nuevas estrategias, nuevos planteamientos, nuevas leyes, no debemos de dejar de lado, y que sí se hizo, que sí se dejó de lado en el pasado. Tiene que ver con cómo dotar de recursos todas estas estrategias, sobre todo en un tiempo de máxima austeridad como el que se nos está pidiendo vivir en este momento, doña. Efectivamente, yo creo que el proyecto de ley de extinción de dominio está para eso. La lógica actual es que hay un porcentaje de todo lo que se copta, ¿verdad?, de la organización en materia de lucha contra las drogas, preventivo, gastos operativos y también el tema represivo. Y la ley de extinción de dominio nos permitiría todavía nutrir más este tipo de estrategias económicamente cuando la realidad presupuestaria pues está bastante compleja, pero sin duda alguna estas apuestas, y insisto, evitar que la estructura estatal se pliegue o se permee de organización criminal es una prioridad, y en materia de lucha contra la corrupción, por eso lo incluimos en nuestra estrategia de gobierno abierto. ¿Con qué recursos están trabajando ustedes? Estamos trabajando pues con ordenar lo que ya tenemos, priorizar dentro de las instituciones. Mucho de nuestro trabajo es más voluntad política que un gasto como tal, y lo que estamos haciendo es potenciando las plataformas y la inversión en plataformas en materia tecnológica ya existentes, y vamos a alinear mucho de los esfuerzos con la política nacional para el desarrollo de las telecomunicaciones, que va a dinamizar mucho los fondos de Fonatel para alinear nuestro esfuerzo en materia de gobierno abierto con estas inversiones que son de gran importancia y que no implique un gasto extra dentro de la institución. Siendo además, creo que es fundamental que entendamos que una inversión hoy en materia de gobierno abierto va a hacer el Estado más eficiente, lo va a modernizar y lo va a hacer más austero, porque la manera que seamos más expeditos y más eficientes en reducir los procedimientos que exponemos a la ciudadanía, somos más efectivos en la inversión del recurso público. Muchísimas gracias, Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, por estar con nosotros. Gobiernoabierto.go.cr. Efectivamente. Para que ahí se ya informen. está disponible desde ayer y nos pueden visitar, y también irnos a visitar a la oficina para contarles en persona cómo es el proceso. ¿Tienen una oficina como No, iniciativa es popular en la Asamblea o está dentro de Bueno, la Casa tenemos la Presidencial? oficina de atención ciudadana que está en Casa Presidencial, cerca del puesto 5. Ahí les pueden dar información, y si no, en el despacho del viceministerio, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Ana Gabriel.